10 consejos financieros de megamillonarios como Buffett, Gates, Jobs y Musk que te ayudarán a ti. Número 1. Enfréntate a tus miedos. Warren Buffett es un inversor y empresario estadounidense, presidente de la firma de inversiones Berkshire Hathaway y uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, sin olvidar su importancia en la labor filantrópica. Vendía periódicos a sus 11 años para ganar unos dólares y ahora se estima que tiene una fortuna de 65.9 billones de dólares. De las cosas de las que hace Warren Buffett admite estar más orgulloso es de haber superado su miedo a hablar en público. Sin duda alguna es para él su mayor éxito de negocios, pues le ha permitido comunicar bien sus ideas. En su oficina no están colgados sus títulos en la Universidad de Nebraska o de su máster en la Universidad de Columbia, sino un pequeño certificado del curso que realizó para superar su mayor miedo. Si no hubiese hecho eso, mi vida entera hubiese sido diferente, afirma el multimillonario en el documental Becoming Warren Buffett, realizado por HBO. Por eso este se convierte en el primer consejo y en una invitación a que enfrentes esos miedos que no te permiten lograr lo que quieres con tus finanzas personales. Número 2. Invertir en la educación. Puede parecer contradictorio, ya que el propio Bill Gates abandonó Harvard y de forma parecida Steve Jobs tampoco pasó mucho tiempo en la universidad, pero ambos millonarios guardan un buen recuerdo de sus tiempos de estudiante y coinciden en que los ayudó en el futuro. Gates sostiene que sus años en la universidad no solo fueron de los más lindos de su vida, sino que también lo ayudaron a prepararse para el futuro, y claro está que para el fundador de Microsoft la educación es sumamente importante. En un foro de Reddit, un usuario le preguntó ¿cuál es tu mejor consejo financiero personal para las personas que ganan menos de $100,000 al año? A lo que Gates respondió: invierte en tu educación. No solo es importante porque un título universitario abre puertas en la sociedad de hoy en día, sino también porque está rodeada de inteligencia, estudios y esa energía académica es sumamente beneficioso para la mente. Por regla general, las personas con un máster o una licenciatura pueden aspirar a empleos mejor remunerados. De ahí uno de los motivos por los que es tan importante la educación, además de ofrecerte conocimientos, herramientas y relaciones que te pueden ayudar en el futuro. En un discurso de graduación en 2007 sobre su tiempo en Harvard, Gates dijo: podía ser estimulante, intimidante, a veces incluso desalentador, pero siempre un reto. Fue un privilegio increíble y aunque me fui pronto, me transformaron mis años en Harvard, las amistades que hice y las ideas en las que trabajé. Número 3. Exige un poco más y no seas conformista. Steve Jobs, el extinto fundador de Apple y Pixar, se convirtió en uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos y un genio de los negocios, a quien todos querían imitar. Además de innovación y tecnología, los temas de liderazgo fueron otra de sus grandes fortalezas, y tenerse confianza en sí mismo fue una de sus mejores armas para convertirse en un gran líder. La meta de Jobs no era vencer a la competencia, sino crear los mejores productos posibles que marcaran un hito importante en la historia. En la industria de la tecnología, este genio de los negocios dejó un maravilloso legado con notables productos que marcaron un antes y un después en el devenir tecnológico y en avance de la humanidad. Se exigía a sí mismo y a su grupo de trabajar lo mejor. En sus negocios no permitía la mediocridad. Cuando un empleado no rendía lo suficiente o no se alineaba con la labor de la empresa, conversaba con él y lo motivaba a entregar su mejor esfuerzo. Número 4. Cuando quieras influencia, utilízala. Siguiendo los consejos de este poderoso multimillonario, él afirma que para lograr objetivos específicos, Jobs utiliza su influencia. Sus negocios siempre los manejó de manera que se realizase lo que él quería. La semana en que Steve Jobs regresó a Apple, lo primero que hizo fue pedirle a la directiva que redujera el precio de las acciones de la compañía para hacerla más comercial. Cuando los directivos no querían ceder ante esta petición, él amenazó con abandonar la empresa. Luego de presionarlos con su dimisión, estos cedieron. De igual forma, después los presionó para que la mayoría renunciara. Si no lo hacían, él abandonaría el negocio. Ocurrió que todos renunciaron. Este ejemplo nos demuestra que Jobs hacía valer sus ideas y su influencia para sacar adelante sus proyectos, a pesar de la oposición. Nunca demostró debilidad y pasividad para manejar sus negocios. Número 5. Gasta en activos y no en pasivos. Haz que el dinero trabaje para ti. Mucha gente gasta en pasivos creyendo erróneamente que estos son activos. Un caso práctico y común de Robert Kiyosaki es cuando uno compra una casa o un coche a crédito pensando que está comprando un activo. En realidad lo que están comprando es un pasivo, ya que solo le genera gastos. Es importante que sepas la diferencia entre un activo, algo que pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo, algo que te genera gastos y por ende te quita dinero, para tomar las mejores decisiones en materia financiera. Sabiendo esto y habiendo ahorrado capital, este es uno de los mejores consejos de Robert Kiyosaki. Cómprate activos en lugar de pasivos. Adquiere activos que generen riqueza, bienes inmuebles, acciones con dividendos, negocios que te generen ingresos extras en lugar de darte gastos. Pone ese dinero a trabajar por ti. Recuerda que una cuenta de ahorros con un interés por el piso no te hará rico. El principal activo que compra Robert y que menciona en sus libros son los bienes raíces, es decir, bienes inmuebles como las casas y departamentos para rentar y así obtener un ingreso pasivo. Número 6. Mantén siempre una meta.
Elon Musk es considerado como uno de los hombres más innovadores, irreverentes y polémicos de nuestra era, con una trayectoria de emprendimientos que lo ha catapultado como un referente en el mundo de la tecnología y los negocios. Es reconocido por Tesla Motors, empresa que fundó en el 2003. Sin embargo, este no es su único emprendimiento, ya que desde los 12 años Musk se ha mantenido creando proyectos y fundando empresas como SpaceX, Starlink, Zip2, SolarCity, Tesla Energy, The Boring Company, entre otras. Mantén siempre una meta. ¿De qué va esto? No elijas metas que sabes que no vas a cumplir, sino aquellas que sí puedes cumplir e ir aumentando. No te limites a establecer una meta genérica. Mejor plantéate metas alcanzables en el corto plazo y una muy buena a largo plazo. En la medida que vas avanzando en las metas de corto plazo, lograrás automáticamente ir subiendo el nivel de exigencia, obtendrás satisfacción personal y estarás acercándote cada vez más a la meta de largo plazo. Si tu producto, inversión o empresa aún no existe, trata de mantenerte a la vanguardia para hacerlo realidad. ¡Ánimo! Y mantente siempre con un objetivo en mente, nunca vacío y a la deriva. No tengas miedo a que otras personas te critiquen lo que haces y aporten otra visión sobre tus proyectos. Lo peor que puedes hacer es engañarte a ti mismo y creer que tus proyectos son excelentes e infalibles. Cuidado, puede que sí lo sean y debas dedicar el máximo tiempo posible, pero también es importante ser sensato y autocrítico. Rodéate de gente no tóxica, que no sea envidiosa y pesimista en lo posible, y gente en quien confías e intenta obtener la mayor retroalimentación que puedas relacionar a tus proyectos. Y recuerda ser siempre amable cuando alguien te sugiera revisar realmente lo que estás haciendo. Puede que esa persona tenga razón y su punto de vista te ayuda a que tu negocio o inversión se torne exitosa. Número 7. Dar el primer paso. A medida que una empresa crece, todo debe escalar, incluido el tamaño de sus experimentos fallidos. Así escribió Bezos en una carta a los accionistas de 2018. Si el tamaño de tus fallos no crece, no están inventando un nivel que realmente pueda ser determinante. Tal y como explicó durante la entrevista, cuando empiezas a pensar en cosas de las que te arrepientas al llegar a los X años, casi todas son aquellas que no has hecho. En muy pocas ocasiones te arrepentirás de algo que intentaste, pero que no acabó funcionando. Por eso recomiendo a todos aquellos con una idea de lanzarse a materializarla. Otros de los puntos esenciales cuando se toma la decisión de intentar levantar una empresa es ser fiel al proyecto. Además, cree que una gran ventaja es tener personas cerca que defiendan tus ideas. Cuando tienes a gente que te quiere y que te apoya, como me pasó a mí con mis compadres o mis abuelos, acabas tomando riesgos porque sabes que pase lo que pase, alguien te ayudará a levantarte si te caes. Número 8. Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades. Es decir, deje a un lado los caprichos innecesarios. Si tiene deudas pendientes, liquidarlas debe ser su prioridad. Céntrese en ahorrar y deje a un lado las posibles distracciones financieras. El éxito que ha tenido Carlos Slim ha sido producto del ingenio en los negocios, la disciplina de una política de crecimiento empresarial que le han permitido convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. A pesar de que comúnmente los seres humanos se van sometidos a sus propias debilidades, puede ejercitarse la voluntad para imponer un nuevo orden por encima de estas, a través de desarrollo espiritual y personal que crean un nuevo espacio mental y emocional para limitar e ir erradicando las debilidades que existen en cada quien, como por ejemplo en el contexto financiero al endeudarse en exceso para pagar el consumo de bienes y servicios a través de instrumentos financieros como las tarjetas de crédito que tanto desangran la economía de familias y personas. Desde la óptica de Carlos Slim, no tiene sentido antojarse de forma innecesaria para comprar todo aquello que no hace falta realmente, sino hacer parte de un impulso emocional mediante las deudas y por lo tanto eliminar esas deudas debe convertirse en una prioridad. Asimismo, centrarse en el ahorro evita esta clase de consumos desbordados y se convierten en cambio en una fuente de recursos para invertirlos en negocios y proyectos que tienen retorno a la inversión y que puedan producir ingresos permanentes. Número 9. Creer en lo que se trabaja. El fundador de Google es uno de los ejemplos más significativos de que se puede tener todo partiendo de cero. A menudo las personas más exitosas y ricas del mundo suelen ser bastante discretas con su vida privada. Eso no significa que no sepan disfrutar y sacar el máximo partido de su dinero, sino que prefieren centrarse en sus negocios en lugar de llamar la atención. Uno de los casos de empresario que ha sabido jugar sus cartas a la perfección sin pecar de ostentoso es Larry Page, dueño de Alphabet, la compañía que engloba entre otras Google. Si la idea tiene una base sólida y se cree en ella, no es necesario tener desde el principio un gran equipo. Solo hay que pensar en algunas de las empresas más punteras en tecnología como Apple, Amazon, Microsoft o HP, que comenzaron con menos de 5 personas. Una de las enseñanzas de Larry consiste en intentar perfeccionar un producto ya existente, aportándole un punto de valor de lo que carezcan sus competidores. Una tarea que la mayoría de las veces resulta más difícil de crear desde cero. Resultará muy útil definir el propósito de tu negocio en una frase para asegurarte de que sabes lo que quieres
y un ejercicio fácil y sencillo que te ayudará a centrar tus esfuerzos. Número 10. Las críticas pueden ser algo bueno. Según la filosofía de Gates, si uno no se deja llevar por las críticas y las toma como algo positivo en vez de algo negativo, estas pueden ser muy útiles para aprender a no cometer 1000 veces los mismos errores y comenzar a encontrar soluciones a los problemas. En su libro Los negocios en la era digital, escribió: escucha a tus clientes y toma sus malas noticias como una oportunidad para convertir tus fallos en las mejores concretas que ellos desean. Por otro lado, en un posteo en su blog, Gates Notes también sostuvo: en muchas empresas, las malas noticias viajan muy lentamente, mientras que las buenas noticias viajan rápido. Intentamos luchar contra eso. Explicó también que su equipo de Microsoft le informaba las cosas positivas y no las negativas, frente a lo cual dijo: quería detectar las tendencias negativas temprano, cuando aún pudiéramos hacer algo al respecto.